Descubierto, los 13 relatos escalofriantes y embrujados que los abuelos nunca deberían contar. El viento soplaba en la oscuridad de la calle, susurrando secretos entre las sombras. María, una joven madre, regresaba a casa después de un agotador turno en el hospital. La luna iluminaba su camino en el barrio humilde donde vivía. Las noches eran tranquilas, pero ella sabía que el silencio guardaba un terror silente. Se detuvo un instante, sintiendo como una punzada helada recorría su espalda. Cuando entró a su casa, lo primero que notó fue que las ventanas estaban entreabiertas. Nunca las había dejado así. Con el corazón latiendo con fuerza, se sintió invadida por una inquietante sensación. Al acercarse a la mesa de la cocina, un escalofrío la atravesó. Allí, una nota blanca la aguardaba. Cuidado con los secretos del barrio, decía, y el papel parecía vibrar en sus manos temblorosas. La atmósfera se tornó densa, casi opresiva. Cada ruido, un crujido, un susurro, la hacía saltar. ¿Qué estaba pasando? El barrio que conocía también comenzaba a parecerle un laberinto de peligros y sombras. Don Felipe, el conocido del barrio, al que siempre había considerado un amigo, ahora parecía un extraño con sus miradas furtivas. La sensación de peligro era inminente. Los días siguientes se llenaron de gritos y sirenas que resonaban con una sinfonía caótica en la lejanía. María sentía el miedo apretando su pecho, y las numerosas desapariciones en el vecindario la mantenían despierta. Y aunque la noche debería ser un refugio, ahora era su mayor temor. ¿Acaso don Felipe estaba involucrado? Con cada interacción, él parecía ocultar algo, como si una sombra se adhiriese a su piel. Y así, el barrio que alguna vez había sido su hogar ahora se tornaba en una trampa aterradora. En busca de protección, recurrió a su abuela, quien le hablaba de leyendas antiguas. Una de ellas le heló la sangre, el susurrador, un espíritu que merodeaba entre los vivos, quien se alimentaba del caos que se desataba en los barrios. ¿Acaso sus historias eran advertencias? María las escuchaba con atención, sacando fuerzas de donde no las había. Todo por Diego. La posibilidad de perderlo la llenaba de pánico. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras aguardaba a Diego en la escuela, su mirada se posó en un grupo de hombres que hablaban en susurros, sus rostros ocultos bajo gorras. Tenía la certeza que la comunidad en su totalidad estaba envuelta en un oscuro secreto. Cada paso que daba se sentía más cerca de una revelación aterradora. Mientras el temor se apoderaba de ella, una voz en su interior le advertía: a veces, los peores enemigos no son aquellos que acechan desde la oscuridad, sino los que caminan al lado de uno, sonriendo. Y así, la tensión se enredaba en su vida, dejando una sola pregunta: ¿cuál era el verdadero rostro del peligro que la acechaba? El sol apenas comenzaba a ocultarse al día siguiente, cuando María decidió tomar cartas en el asunto. Con la mente llena de dudas y el corazón desbocado, se dirigió hacia la casa de don Felipe. Mechones de su cabello se movían debido al viento, como si intentaran advertirla del peligro que se avecinaba. La puerta de la casa estaba entreabierta, como un oscuro umbral que la desafiaba a cruzarlo. Al entrar, el olor a madera envejecida y polvo le dio un pequeño respiro. Pero la calma fue efímera. Un escalofrío la recorrió al ver una serie de fotografías desparramadas por el suelo. Eran imágenes del barrio, de sus vecinos, algunos de ellos desaparecidos recientemente. Las caras estaban marcadas con líneas rojas que parecían arterias de temor. ¿Qué haces aquí, María? La voz de don Felipe surgió de las sombras, y su rostro apareció como un relámpago en un cielo oscuro. No deberías estar aquí, hay secretos que no comprendes. María sintió que el aire se le escapaba por un instante. Intentó forzar un argumento, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Sabes algo acerca de las desapariciones?
¿Sobre el susurrador? Las preguntas salieron casi sin pensar, impulsadas por el pánico. Don Felipe hizo un gesto, acercándose con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tal vez sepas más de lo que crees, querida. Quizás los secretos no están tan ocultos. María retrocedió un paso, el miedo apretando su pecho. Justo cuando pensaba en escapar, escuchó un suave murmullo, como un susurro. El sonido parecía venir de la pared, un eco lejano que reverberaba en su mente. Esto no es lo que parece. La verdad está justo frente a ti, y miedos antiguos pueden revivir. Dijo él con tono inquietante. La atmósfera se hizo densa. En un abrir y cerrar de ojos, una ráfaga de viento hizo que las ventanas temblaran, revelando sombras inquietantes que parecían danzar en el umbral. María se dio cuenta de que la figura de don Felipe parecía desvanecerse en la penumbra. Un instinto primario la empujó a salir de allí, al mismo tiempo que comenzó a escuchar voces que llenaban el aire, un coro de lamentos ahogados. Eran las almas de los desaparecidos, atrapadas en un limbo por el susurrador, reclamando justicia, una salida. ¿Qué has hecho?, ella gritó, y por un breve momento, el hombre pareció tambalear bajo el peso de sus propios secretos. No fui yo, no puedo escapar, no puedo. María ya no pudo más, arrojándose hacia la puerta. Sin embargo, en el instante en que llegó al umbral, el aire se volvió denso, como si el miedo se materializara a su alrededor, impidiéndole avanzar. Con cada intento de gritar, su voz se ahogaba en la negrura del espacio. Justo cuando todo parecía perdido, notó algo brillante en el suelo. Era un pequeño amuleto que pertenecía a su abuela. Sin pensarlo dos veces, lo recogió y lo sostuvo con fuerza. La luz del objeto comenzó a desvanecer la oscuridad. De repente, el susurrador hizo su aparición, alto y sombrío, enredado en las sombras, como si se alimentara de la desesperación. «La tienes, quítamelo», rugió, y el sonido reverberó en sus huesos. María, paralizada por el horror, sintió que se le encogía el estómago. La lucha por la supervivencia no había hecho más que comenzar, y el susurrador estaba más cerca de lo que jamás imaginó. ¿Qué revelaciones de su pasado la esperaban? ¿Podría enfrentarse a la verdad sin perder más de lo que ya había soportado? María sintió el peso del amuleto en su mano, una chispa de esperanza en medio del terror. El susurrador se acercaba, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Los lamentos de las almas desaparecidas parecían elevarse, acercándose, llenando el aire con un grito agonizante que la encerraba. «No me lo quites», exclamó él, sus ojos oscuros, como pozos sin fondo, reflejaban una rabia que se alimentaba de su miedo. Con un movimiento rápido, María levantó el amuleto, dejando que su luz purificadora iluminara la oscura figura. Era como si el objeto reviviera su memoria, trayendo a su mente las historias que su abuela le contaba sobre el poder de los ancestros, la fuerza del amor y el sacrificio. «Déjame», gritó el susurrador, y su voz era un eco de desesperación. Pero algo en el tono era diferente, como si una parte de él quisiera liberarse de la oscuridad que lo envolvía. María, con el corazón latiendo desbocado, comprendió que este ser no era solo un monstruo, sino una víctima, atada a un destino cruel por una maldición que iba más allá de su comprensión. ¿Quién eres realmente? Los susurros en su mente se tornaron más claros. ¿Por qué atormentas a aquellos que han desaparecido? La figura tembló ante su pregunta. La luz del amuleto iluminó la habitación, arrojando destellos sobre las fotografías en el suelo, revelando sus rostros y sus historias. Uno de ellos, un niño que había jugado con ella de pequeña, la miraba con ojos llenos de miedo e impotencia. «Los llevé a un lugar sin retorno», confesó el susurrador, su voz resonando con dolor. «No quise. El hambre los atrajo. Ahora son parte de mí, y yo de ellos». ¿La oscuridad? María sintió que el terror se mezclaba con tristeza, una emoción devastadora que la hizo vacilar. «Podemos liberarlos, podemos salir de aquí. Basta de sufrimiento». Ella no sabía de dónde venía esa valentía, pero el amuleto empezó a brillar más intensamente, como si respondiera a su determinación. Con cada palabra, comenzó a recordar las enseñanzas de su abuela sobre el amor fuerte y cómo puede romper cadenas invisibles. «Si los liberamos, te liberarás también»,
preguntó, la esperanza brillando en su voz. El susurrador vaciló, su cuerpo pareciendo contraerse, luchando entre su naturaleza oscura y el deseo de redención, pero el espacio se retorcía. Las sombras comenzaron a bailar más furiosamente, y un viento helado recorrió la casa. Las fotografías empezaron a levantarse del suelo, flotando hacia el susurrador. No puedes hacer esto, aulló el ser, pero la luz del amuleto lo mantenía a raya, como un escudo contra el horror de su propia creación. Ayúdame, dijo con un grito desgarrador, y María sintió que el tiempo se detenía. La figura sombría comenzó a desplomarse, sus contornos desvaneciéndose a medida que la luz del amuleto se intensificaba. Las almas de los desaparecidos alzaron sus voces, un grito colectivo por la libertad, mezclándose con el viento en un torbellino de emociones. «Hazlo, María», gritaban, y en ese momento, comprendió que la liberación de los otros dependía de un acto de fe. Sin más duda, alzó el amuleto hacia el susurrador, la luz envolviendo también su figura oscura. La casa retumbó, como si las paredes mismas supieran lo que estaba por suceder, pero en medio del caos, algo se rompió. Un oscuro poder emergió, intentando mantener a María cautiva en su propio miedo. «No te irás, nunca podrás salir», resonó una voz aún más profunda, una amenaza palpable y fría. Un frío extremo envolvió su corazón, y se dio cuenta de que aún quedaba más por luchar. El susurrador se convulsionó, tratando de liberarse, y de repente, un grito desgarrador llenó la habitación. Las sombras intentaron cerrarse en torno a ella, aplastando su voluntad. Pero María sabía que no estaba sola, o eso creyó, al borde de la desesperación, expuso su núcleo, sintiéndose vulnerable pero decidida. «No me detendrás», gritó, mientras el amuleto lanzaba una oleada de luz que iluminó cada rincón oscuro, cada rincón donde el miedo había reinado. Las sombras se arremolinaban, se retorcían, y el susurrador comenzó a dividirse, atrapando entre sus brazos las almas perdidas. «No, no, no», su voz semi-desvanecida ahora sonaba casi desesperada, mientras el enfrentamiento alcanzaba su clímax. María sintió que todo se deslizaba de sus manos, el límite entre la liberación y la condenación, una explosión de luz, una última lucha por sobrevivir, y todo se volvió negro. ¿Qué sucedería con María en esa oscuridad? ¿Había liberado a los almas o había caído en un abismo más profundo? Su destino estaba en juego, y el susurrador tenía más secretos que revelar. La oscuridad era total. Un vacío espeso que parecía oprimirle el pecho y las palabras quedaban atrapadas en su garganta. María intentó moverse, pero el aire le pesaba, como si cada aliento fuera una lucha contra un mar helado. El susurro de nuevas voces se mezclaba con gritos apagados, ecos de un sufrimiento antiguo que nunca parecía disiparse. «¿Dónde estoy?», murmuró, sintiendo que su propia voz resonaba débil y distante. La luz del amuleto había desaparecido, dejándola a merced de los oscuros secretos que habitaban ese abismo. Recordó las miradas de las almas atrapadas, cada una con su historia, cada una clamando por liberación. Pero ahora, todo lo que tenía era un océano de sombras y una incertidumbre aplastante. Con un esfuerzo titánico, luchó contra la parálisis del terror. Su mente comenzó a trabajar en frenético ritmo, recordando los relatos de su abuela. «Las almas perdidas siempre buscan un puente», se repetía. ¿Era ella ese puente? Podía ser la salvación que tanto anhelaban. Al abrir los ojos, un tenue resplandor comenzó a manifestarse en medio de la nada. No era la luz del amuleto, sino un brillo pálido que parecía llamar su atención. Con cautela, avanzó hacia él, sintiendo las sombras intentar retenerla, haciéndola tambalear en su camino. «No me detendrás», proclamó, mientras sus pies se movían casi como si poseyeran una voluntad propia. Al acercarse, la luz reveló un espejo, su superficie oscura y agrietada. Al mirarse, vio su reflejo distorsionado, pero también el susurro de figuras borrosas al fondo, como si cada grieta en el cristal atrapara a un alma condenada a permanecer allí. María sintió que aquel espectáculo le helaba la sangre. «¿Por qué me muestran esto?», preguntó, y el eco de su voz rebotó en el vacío, perdiéndose entre murmullos de ruego. «Porque eres la única que puede decidir», una voz profunda y resonante surgió del espejo. Era el mismo tono helado que había escuchado antes, el que prometía mantenerla atrapada. «Eres la elegida»,
pero esa elección tiene un precio. ¿Salvarás a los perdidos o buscarás salvarte a ti misma? Las dudas comenzaron a desgarrar su mente como un torbellino, mientras el rostro de su infancia, el rostro de su amigo desaparecido, se iluminaba momentáneamente en la penumbra. La idea de dejarlo en la oscuridad le paralizaba, pero el deseo de sobrevivir también le llamaba con fuerza. Tantas delicias de la vida, tantos sueños todavía no cumplidos, ¿cobraría el costo de su propia felicidad? ¿Qué precio?, preguntó con voz quebrada. La voz del espejo pareció reírse, resonando como un trueno en sus oídos. Tu esencia. Cada vínculo, cada recuerdo. Un sacrificio que atará tu destino a este lugar. Los vivos olvidarán y nunca sabrán de ti, pero tu alma quedará para siempre como un faro en la noche. El frío la invadió nuevamente. En su mente, las visiones de su familia, de sus amigos. Cada risa, cada abrazo, cada momento de felicidad. Pero, ¿qué valía más? ¿El alivio de sus lágrimas o la salvación de aquellos cuya suerte ya había sido sellada? Mientras su corazón latía ferozmente, algo comenzó a agitarse dentro de ella. Descubrió que no era solo miedo lo que la mantenía viva, sino una certeza de que aún había algo más grande. El amor por los que se había ido no podía ser medido por sacrificios. Con un grito, alzó la mirada hacia el espejo. No me quedaré. Baste de sombras. La luz del espejo titiló, aclarando la oscuridad por un instante. ¿Era una señal? Podía ella decidir romper el ciclo, pero el susurrador ya no estaba solo en la oscuridad, una nueva figura emergía, otro eco de aquellos que habían desaparecido. No escaparás de esto, María. Tu destino ya está escrito. Esa certeza heló su sangre. ¿Qué pasaría si lo que había despertado en ella, su determinación, no era suficiente? Esto apenas comenzaba, y el camino hacia su salvación se oscurecía aún más, las sombras empezaron a cerrarse nuevamente. ¿Podría hacer frente a la oscuridad más profunda de su ser? ¿O sería atrapada en un laberinto interminable? Donde las esperanzas y desesperaciones se entrelazaban eternamente, mientras su mundo se oscurecía de nuevo, una pregunta latía en su corazón, ¿realmente podría romper la maldición? ¿O se convertiría en parte del susurrador, una sombra más en su interminable sufrimiento? A medida que su voz se apagaba en el eco de la oscuridad, su destino pendía de un hilo, y una nueva amenaza se cernía sobre ella. La presión en el pecho de María aumentaba, como si las sombras se burlaran de su resistencia. Su visión se enturbiaba y el frío amenazaba con consumirla por completo. Sin embargo, en su interior, una chispa crecía, un brillo que palpitaba al ritmo de su corazón, una llamada a la acción. Tenía que encontrar la salida, aunque el camino se vislumbrara sombrío y lleno de sacrificios. «Libérame», gritó, su voz resonando en el vacío, envolviéndola en un eco agonizante. Pero, ¿quién la escucharía entre tanta desolación? En su mente, las imágenes de aquellos que había perdido empezaron a fusionarse con su propia figura reflejada en el espejo. Los rostros de sus amigos, de su familia, se tornaron hacia ella, no con tristeza, sino con una profunda necesidad. Una explosión de luz rodeó a María, y la imagen del espejo comenzó a distorsionarse aún más, como si las grietas fueran tentáculos que intentaban atraparla. De pronto, un grito desgarrador emergió de sus labios, y ella sintió en su piel la energía de aquellos que buscaban liberarse, una conexión mística que superaba la muerte y el sufrimiento. «No soy solo yo», exclamó, sorprendiendo incluso a la voz del espejo. «Soy parte de ellos. No puedo permitir que se queden atrapados aquí». Una decisión valiente, musitó la voz del susurrador, su tono impregnado de desprecio. «Pero olvidaste decir, querida María, que mientras buscas salvar a los perdidos, tu vida se convierte en la moneda de cambio. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio?» María cerró los ojos, intentando despejar su mente. La oscuridad a su alrededor parecía temblar, como si cada sombra se sintiera amenazada por su osadía. Pero lo que le daba miedo no era solo el sacrificio, sino el hecho de que no sabía cuántos serían arrastrados con ella. Su amor era su fuerza, pero al mismo tiempo, era su mayor debilidad. Solo hay una forma de descubrirlo, pensó, inhalando profundamente. Cuando abrió los ojos, ya no era el espejo el que miraba, era ella misma,
empoderada y desafiante. Las sombras comenzaron a retroceder, mordiendo el aire con un susurro de frustración. No puedo ser tú, no más. No seré solo un eco perdido en la eternidad. El espejo tembló y, de repente, fue el reflejo de otros rostros lo que se mostró en su interior, caras de amigos y familiares que la miraban con esperanza. Al mismo tiempo, las figuras del fondo giraban y se lanzaban hacia ella como sombras amenazantes. María, ven con nosotros, clamaban susurros desvanecidos. No, gritó, mientras se sentía dividida. ¿Cuántas almas eran necesarias para hacer su elección? Su decisión no solo la afectaría a ella, era un juego de vida y muerte. De repente, un alarido retumbó a su alrededor, como si el susurrador intentara apoderarse de ella, chocando de lleno contra su determinación. La luz del espejo titilaba intensamente, como si respondiera a sus emociones. No me detendrás, afirmó María, extendiendo su mano hacia la luz. ¿Podía finalmente comprender el poder del amor, el vínculo inquebrantable que la unía a los demás? Con un movimiento decidido, presionó su palma contra el espejo, sintiendo cómo su energía se conectaba a un sinfín de almas atrapadas. Pero, ¿cuántas ataduras se romperían a cambio de su vida? La luz del espejo estalló, llenando la oscuridad con un brillo cegador. María sintió su cuerpo ser arrastrado hacia adelante, presionada por una fuerza descomunal. Las sombras comenzaron a gritar, unidas en un coro de desesperación. Detente, aulló el susurrador, aunque su tono no era el de alguien en control, sino el de un ser aterrorizado. La luz era fuerte, casi abrumadora, cuando María comprendió que su destino estaba a punto de ser sellado. Las visiones de aquellos a quienes amaba la envolvían, pero al mismo tiempo, la oscuridad la empujaba hacia atrás, tratando de arrastrarla al vacío. En ese instante, comprendió que no podía dar marcha atrás. Debía hacer un sacrificio. Alzó la vista, observando cómo las figuras sombrías luchaban por apresarla, testigos de su decisión. Si este es el final, prefiero ser libre. Por ellos, gritó, sintiendo que la luz la envolvía como un abrazo, pero antes de perderse en el resplandor, una horrenda visión cruzó su mente, el rostro del amigo que había perdido, no en la oscuridad, sino mirándola con ojos tristes. No. No puede ser, se horrorizó. La luz la absorbía, pero el eco de aquella mirada permanecía, cuestionándole su elección. Podría ser que al intentar salvarlo, ahora ella misma quedara atrapada, todo se tornó blanco y brilloso hasta que la oscuridad se tragó su grito. ¿Podría encontrar su camino de regreso? ¿O se convertiría en un nuevo eco del susurrador? La incertidumbre la aguardaba en las sombras, esperando el momento de revelarse. María despertó en un lugar que no reconocía. La tenue luz que la rodeaba era del color de un cielo nublado, y su cuerpo pesaba como si hubiera estado sumergida en agua. Al abrir los ojos, sintió una sacudida en su interior. ¿Dónde estoy?, se preguntó mientras se esforzaba por levantarse. El aire era pesado, cargado de un silencio inquietante. Intentó recordar cómo había llegado allí, pero su mente estaba nublada, como la luz que la envolvería. Intentó gritar, pero su voz no era más que un murmullo perdido en la bruma que la rodeaba. A su alrededor, la penumbra se movía. Sombras danzaban al borde de su visión, a veces surgiendo de las paredes, a veces deslizándose por el suelo. Con cada inhalación, el miedo crecía, amenazando con atar su corazón a un pánico helado. Sus pensamientos se tornaron fragmentados y oscuros. María, resonó una voz familiar, rompiendo el silencio. La reconoció instantáneamente, era la voz de su amiga Laura. María, estamos aquí. Se giró con desesperación hacia la dirección de la voz, pero solo encontró más sombras. El nerviosismo creciente empezó a transformarse en terror cuando comenzó a reconocer esas voces. Eran los susurros de aquellos que había perdido, no solo Laura, sino también de su hermano, su madre, y de los amigos que alguna vez habían formado parte de su vida. El frío se intensificó. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Contesta, gritó. Su voz resonó, pero a medida que el eco se desvanecía, el silencio se hacía más ominoso. Las sombras parecían reírse de su desesperación, acercándose y alejándose, como si jugaran con ella. Entonces, un fogonazo de luz estalló a su izquierda.
María se giró y vio un portal, un espejo similar al que había enfrentado antes. Pero esta vez, el espejo estaba cubierto de manchas oscuras, como si las almas que atrapaba estuvieran enredadas en su superficie. «Estamos atrapados, María», decía una voz apenas audible detrás de ella. Era su hermano, con una expresión de inquietud que nunca había visto en él. «¿No encontraste la salida? Nos trajiste aquí, todos nosotros». Las palabras le cayeron como piedras en el estómago. «Pero yo solo quería ayudarles yo», su voz se quebró al ver las sombras brillar en la superficie del espejo como si estuvieran ansiosas por reflejar algo más. La desesperación comenzó a tomar forma, y María sintió un vacío que le cortaba la respiración. La sombra del susurrador emergió entre los ecos. «¿Lo ves, María? Tu amor te ha traído a una trampa. ¿Qué has hecho?» «Cállate», gritó, su voz resonando con rabia. «No me digas que esto es mi culpa». «Es tu decisión, querida», respondió él, avanzando hacia ella con una sonrisa siniestra. «Pero el amor tiene sus consecuencias. Todos nosotros estamos conmovidos por tu valentía, pero ahora, ¿quién te salvará?» Como una ola desbordante, el miedo se transformó en parálisis. María sintió que el espejo absorbía su energía, y cada susurro que la rodeaba se convertía en una risa burlona. Un caos de imágenes aparecieron de repente, rostros de aquellos que le importaban, pidiendo ayuda, atrapados entre el amor y el sufrimiento. ¿La única forma de salvarlos es perderme? «Pero no puedo dejar que esto acabe así», clamó, sintiendo que el frío se convertía en desesperación. La luz del espejo comenzó a debilitarse a medida que su fuerza se desvanecía. Con una determinación feroz, recordó el brillo dentro de ella, aquel que había despertado al comenzar todo. «Si debo arriesgarme, que así sea. No puedo dejar que sufren más». Extendió la mano hacia el espejo, ignorando los gritos del susurrador. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar la superficie, un eco desgarrador retumbó. «María, no», gritó la voz de Laura, pero era demasiado tarde. En el instante en que la piel de María acarició el espejo, un grito fácil astilló la oscuridad, prometiendo liberar o condenar. La luz se intensificó de nuevo, envolviéndola completamente, pero en su interior, la angustia de los rostros perdidos comenzaba a surgir, llevando consigo una verdad aterradora. ¿Qué otras almas tendría que sacrificar para volver a ellos? En ese preciso momento, un nuevo eco susurró con claridad: «No se olviden de mí». La ansia de María pronto se tornó en horror al darse cuenta de una verdad aún más desgarradora. Estaba a punto de enfrentar no solo lo que había perdido, sino también lo que nunca debería haber buscado. ¿Podría soportar el peso de su conexión y la sensación de que el tiempo se le acababa? El peligro estaba más cerca de lo que jamás habría imaginado. Y en la distancia, un eco aterrador resonó, mezclándose con un nuevo grito de deseo. La pregunta colgaba en el aire espeso: ¿quién pagará el precio ahora? El espejo la envolvió en una luz cegadora, y en un instante, la realidad que conocía se desvaneció. María sintió que caía, como si estuviera en un túnel oscuro. Las murallas de sombras parecían desvanecerse, pero no había tiempo para pensar. En un segundo aterrador, la caída terminó. De repente, aterrizó sobre una superficie fría y dura. El golpe le sacudió el aliento. Se encontró en un pasillo angosto, bañado por la misma luz grisácea que había visto antes, pero ahora su intensidad era mucho más fuerte. Las sombras eran más contenidas, y el sonido de los susurros se volvía eco de lamentos lejanos. María se puso de pie, temblando, esperando que el susurrador apareciera de nuevo. Estaba consciente de que había cruzado un límite, y lo que había al otro lado no podía ser bueno. El pasillo parecía interminable, sus paredes estaban cubiertas de una sustancia viscosa que relucía, como si alguna vez hubiese tenido vida. «¿Qué haces aquí?» «¿Dónde están?», murmuró, más para sí misma que esperando respuestas. Una necesidad apremiante la empujaba a seguir. No podía rendirse. Cada paso resonaba, pero no encontraba a Laura, a su hermano, a nadie. Avanzaba con cautela, el corazón palpitando en su pecho. Una puerta surgió de la nada, marcando el fin del pasillo. La madera estaba desgastada y cubierta de marcas que parecían huellas de garras. Se detuvo, sintiendo un grisáceo aliento proveniente de la rendija en la parte inferior.
Podía oír los ecos de sus amigos, pero estos eran más fuertes, más desesperados. Con un movimiento decidido, empujó la puerta. El chirrido resonó como lamentos en la bruma. Lo que encontró al otro lado la heló. Estaba en una habitación inmensa. Las paredes estaban adornadas con retratos de personas que no conocía, sus miradas parecían seguirla, acusadoras, como si supieran lo que había hecho. En el centro de la sala, un altar se elevaba, cubierto de velas parpadeantes que lanzaban sombras convulsas y danzantes. María, resonó la voz de Laura, pero esta vez era mucho más clara, más cercana. Sus ojos encontraron a su amiga, atrapada entre las velas. Su rostro era una mezcla de miedo y sufrimiento. «Ayúdame», le suplicó, extendiendo las manos hacia ella, tratando de romper la barrera que la separaba. María se acercó, pero al hacerlo, un viento gélido comenzó a girar alrededor de ella. La estancia se llenó de murmullos frenéticos, y el susurrador apareció de la oscuridad, sonriente, su rostro iluminado por un brillo siniestro. «¿Ves, querida? Esta es la consecuencia de tu amor. ¿Qué harías para salvarla? ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar?» Las palabras del susurrador retumbaron en su cabeza. «Laura, aguanta», gritó, sintiendo que el tiempo se le escapaba. María miró el altar. En el centro, había un objeto oscuro que pulsaba con energía. Su instinto le decía que era la clave. Las sombras comenzaron a tomar forma, cercándola. María se sintió atrapada. «Debo hacerlo. Debo salvarlas», se repitió, mientras el rostro de su hermana se asomaba entre las llamas de las velas. «María no», gritó Laura, pero con desesperación, ella avanzó al altar. Golpeó el objeto oscuro, y una explosión de energía la envolvió. El eco desgarrador de las voces perdidas resonó en sus oídos, llenando el aire con una mezcla de dolor y esperanza. Entonces, todo se volvió un caos, las sombras retumbaban hacia ella, y de repente, la conexión se intensificó. María sintió un tirón, una fuerza que quería arrastrarla hacia la oscuridad. ¿Qué estaba sucediendo? Podía oír los lamentos de las almas atrapadas gritando su nombre. «Escúchame». Se esforzó. «No voy a dejar que esto acabe así». Pero el susurrador reía, su voz resonando con un tono feroz. «¿Quién pagará el precio ahora, María? Tú has abierto la puerta. Aprovecha de tus deseos, querida». La explosión de luz se intensificó, y justo cuando pensaba que iba a ser tragada, el altar empezó a romperse, la oscuridad liberada se transformó en un torbellino de sombras que arañaban la piel de María. «Laura, aguanta», se dijo. Mientras la luz la mantenía a flote. ¿Sería esa su última chance? Mientras la fuerza la arrastraba, una pregunta surgió en su mente: ¿podría encontrar la manera de redirigir todo el horror en su beneficio? Y cuando todo parecía perdido, una revelación le golpeó con fuerza. «Si esto es mi culpa, haré que sea mi salvación», pensó, la determinación ardiente en su pecho. Pero la salida no parecía estar a la vista. «¿Qué más necesitas hacer?», se susurró a sí misma, consciente de que el tiempo se estaba agotando. Pero realmente estaba dispuesta a enfrentarse al costo. El eco de viejas promesas resonó de nuevo, y la verdad que no quería aceptar la llevó hacia un peligro aún mayor. ¿Podría la acción de una sola persona romper el ciclo? ¿Y cuáles serían las consecuencias? El estruendo de la energía rompió la sala en 1000 pedazos, y María se sintió ligera, como si estuviera flotando en medio de un abismo. Las sombras giraban alrededor de ella, intentando absorberla, mientras el grito de Laura se perdía en el vórtice que ella había creado. Una corazonada la empujaba a seguir adelante, a descubrir el propósito detrás del altar. «Debo concentrarme», pensó. Pero el susurrador, jamás ajeno, se acercó, sus ojos brillando como brasas en la oscuridad. «¿De verdad crees que puedes dominar el caos que desataste? Has abierto un portal y ahora hay que alimentar cada deseo con algo que atesores o te perderás». Las sombras se retorcían, buscando orejas prestas, adoradoras del miedo. María sintió una punzada en su pecho. La imagen de Laura atrapada entre las llamas la instigaba a recordar lo que estaba en juego. Pero, ¿qué deseaba realmente? ¿Sería capaz de arriesgarlo todo,
detrás de ella, el altar comenzó a emitir un susurro profundo, un canto casi rítmico que parecía atraerla. María se giró y vio que la oscuridad también parecía moverse hacia el altar, casi como si quisiera aceptar el desafío. No, esto no terminará así, se prometió. La luz grisácea se tornó más tenue, como si todos los espíritus escabullidos del lugar hubieran estado esperándola. Escucha, María. La voz de Laura se alzó de nuevo, pero esta vez estaba acompañada de otro eco, otro grito de desesperación. El lamento de almas perdidas se mezclaba con sus palabras. Te necesito. No te rindas. La confusión se apoderó de ella. Creía que el propósito de su travesía era salvar a su amiga, pero en este momento, se dio cuenta de que estaba en un juego mucho mayor. Si hacía lo correcto, no solo salvaría a Laura, sino también liberaría a aquellos atrapados entre sombras. Pero, ¿cuál era el precio a pagar? Con un temblor en las manos, se extendió hacia el objeto oscuro. Las visiones de recuerdos se proyectaron en su mente, risas, abrazos, días soleados que parecían tan lejanos. Esa conexión con su pasado la llenó de fuerza. Vamos a hacerlo. Aguanta, Laura, gritó, su voz resonando en la amplia sala. Sin embargo, tan pronto como tocó el objeto, una ola de energía recorrió su cuerpo, y las visiones se transformaron. En vez de luz, ahora eran sombras danzantes, almas que habían caído en el olvido. Era esto lo que ella había despertado, las voces se elevaron, mezclándose en un coro de sufrimiento. María se encontró en el centro de un ciclo de dolor. No voy a permitirlo, dijo, su voz convirtiéndose en un susurro entre los gritos. Su corazón latía con una nueva urgencia. No dejaré que nadie más sufra. Y justo cuando parecía que todo se desmoronaría, una flecha de luz irrumpió en el caos. María vislumbró una salida. Era una energía distinta, cálida, que parecía llamarla. La comprensión la golpeó, el amor auténtico era una fortaleza. Ese amor podía traspasar la oscuridad. «¿Los liberarás?», gritó al aire. La decisión se reafirmó en su mente y el objeto en el altar empezó a vibrar. Para su horror, las sombras se encontraron voraces, como depredadores hambrientos. El susurrador se acercó, furioso. ¿Quieres pelear contra lo inevitable, niña? Tu deseo no será tu salvación. Soy más fuerte que tú, respondió María, creando una esfera de luz con todas sus memorias felices y llenas de amor. Las sombras retrocedieron, pero el susurrador se mantuvo firme. ¿Realmente estás dispuesta a perderlo todo? La esfera de luz se expandió, iluminando la sala entera. Las sombras comenzaron a disolverse a su alrededor, desgarrándose en su propia oscuridad. María sabía que no podía detenerse, que no podía arrepentirse. Laura, ven conmigo. Tienes que salir. Pero en ese instante, el altar comenzó a vibrar de nuevo, llamando a todos a su alrededor mientras la luz crepitaba, los gritos de las almas atrapadas se intensificaron y, de pronto, María sintió una conexión visceral con cada uno de ellos, un destino compartido. Podía realmente llevar todos esos espíritus hacia la luz, sin poder esperar más. Lanzó la esfera hacia el altar. «Libérate», gritó, cerrando los ojos. Un destello brillante le atravesó mientras todo se iluminó a su alrededor, y justo antes de que se desvaneciera en el infinito, una pregunta resonó en su pecho: ¿qué pasará si, al salvarlas a ellas, me quedo atrapada yo misma? La luz brilló intensamente, y entonces todo se volvió negro. El silencio que siguió fue abrumador. María sintió como el peso del vacío se abrazaba a ella, la oscuridad podía aplastarla en cualquier momento. La única luz que había conocido la había abandonado. Sin embargo, en medio de esa negrura, algo empezó a moverse a su alrededor, una sensación fría recorrió su espalda. Era como si miles de ojos la estuvieran observando, esperando su siguiente movimiento. «Laura», llamó, su voz temblorosa resonó en el vacío, pero solo recibió un eco distorsionado a cambio. La oscuridad tomó forma, pareciendo acercarse más a ella. Anticipó el momento en que algún ser emergiera, un espectro de sombras con garras que pudieran desgarrarla. En su mente, la imagen del susurrador apareció, su sonrisa burlona, su voz desafiante. ¿Te has perdido en tu propia creación, niña?
María luchó por concentrarse. Recordó la energía que había sentido, la luz que había querido invocar. Necesitaba encontrar ese calor nuevamente. Con cada latido de su corazón, intentó recordar las memorias felices, aquellas que habían creado la esfera. La risa de Laura resonaba en su mente. Debo encontrarla. Mientras buscaba en la oscuridad, la bruma empezó a despejarse, revelando un paisaje aterrador. A lo lejos, pudo vislumbrar figuras amigables, pero todo se desvanecía en susurros enigmáticos. Estaban atrapadas, como reflejos colgantes en un espejo distorsionado. Cada sombra era un alma esperando ser liberada, un eco de su propia lucha. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, alejándolo de sus pensamientos. ¡Ayuda! Era Laura, por supuesto, pero su voz no venía de un lugar lejano. Era cercana, tan cercana que la pudo sentir casi como un aliento helado en su oído. La desesperación fuertemente enraizada en ese grito le hizo temblar. No estoy sola. El suelo comenzó a moverse bajo sus pies. La oscuridad se agitó, como si estuviera enojada por su respuesta. Las almas suplicantes comenzaron a rodearla, sus manos espectrales extendiéndose hacia ella en desesperación, pero también en súplica. Tienes el poder, parecían decir. María levantó la vista, enfrentándose a la nebulosa sombra que se cernía sobre ella. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz firme, pero temblorosa. El susurrador hizo su aparición, su figura se erguía de forma amenazadora, cubriéndose de oscuridad, como una tempestad. Has empezado un juego, pequeña. Pero recuerda, cada acción tiene consecuencias. Su risa estaba cargada de desdén. ¿Qué dejarás atrás para salvar a tus amadas? Las almas alrededor de ella se agitaron, pidiendo claridad, pidiendo devoción. Una decisión cristalina comenzó a formarse en su mente. No podía elegir sin pensar en lo que significaba, pero si pudiera unir sus memorias de luz con sus seres queridos, quizás podría crear un camino. Nunca me perderé, aulló María, extendiendo las manos hacia las almas. La luz interna que había esperado reemergió en ella, empujada por el deseo de rescatar a Laura. La conexión fue inmediata, como un cable que une un generador a una central eléctrica. Su energía comenzó a fluir, rodeándola con ese calor familiar y envolvente. Las sombras empezaron a retroceder en el brillo que producía, incluso el susurrador lució momentáneamente inquieto, algo que María no había anticipado. Pero la confusión no tardó en volver a ocupar su lugar. La lucha era solo el inicio, un caos ancestral que había estado esperando, al igual que las voces de las almas. Sin embargo, la luz la mantenía firme. Sálvanos, exigió una voz entre el grupo de almas. María pudo reconocer la angustia en la que su amigo había estado sumido. Entendió que su verdadero desafío iba más allá de salvar a Laura, era insertar esperanza donde no había nada. Justo antes de que el susurrador pudiera responder, un temblor de tierra sacudió la sala. Las sombras rugieron, un sonido ensordecedor que hizo eco en sus oídos. Es el momento, gritó, y con todas sus fuerzas, dirigió la luz hacia las almas presentes, entrelazando su destino con cada uno de ellos. Las sombras se abalanzaron como un tsunami, queriendo consumirlas a todas. María sintió cómo la luz se intensificaba, y comprendió, en ese instante, que todo lo que amaba podría ser su ancla. Sería un sacrificio, pero quizás, solo quizás, el último que necesitaran. Todo en ella se iluminó. Nunca te dejaré ir, Laura, gritó, enfocando su energía, una última vez, hacia un camino de salvación. Pero en el momento siguiente, la oscuridad se desvaneció y todo retumbó. La sala crujió. ¿Qué vendría ahora? Había realmente logrado liberarse. El eco de una risa retumbó a su alrededor. Esto no ha terminado, pequeña. Te espero en mis brazos. Y la oscuridad volvió a cerrarse, aún más intensa que antes. María despertó en una habitación extraña, iluminada tenuemente por una luz grisácea que parecía provenir de cada rincón. Se sintió ligera, como si la carga de sus miedos se hubiera evaporado, pero el terror no se había desvanecido del todo. Se incorporó, su pecho apretado por la ansiedad de no saber qué había sucedido. ¿Laura? ¿Dónde estás?, gritó, su voz resonando en el vacío. No hubo respuesta, solo el eco de su propio llamado.
mientras exploraba la habitación, un susurro familiar resonó en su mente. «Estás a salvo, María, pero hay más por hacer». Era la voz de su abuela, y ella sintió cada palabra como un cálido abrazo en medio del frío. Recordó aquel amuleto brillante que había sostenido con tanta fuerza. «¿Dónde está?», se preguntó, notando que su mano se había cerrado en un puño. Con un movimiento rápido, lo abrió, y allí, en su palma, el amuleto brillaba con un esplendor renovado. Una oleada de energía la envolvió y, al mirar a su alrededor, las sombras comenzaron a retroceder, las imágenes de las almas atrapadas aún danzaban en su mente. «No puedo abandonarlas», pensó, determinándola a actuar. Comprendía que el susurrador no era solo un enemigo, era un eco del pasado, un alma atormentada más. «Si quiero salvar a mis seres queridos, debo enfrentar esta oscuridad y liberarlos», resolvió con toda su fuerza. Sin previo aviso, las sombras regresaron, intentando atraparla. Pero ahora, con el amuleto en su mano y el amor de su familia ardiendo en su pecho, María se sintió invencible. «Ya no tengo miedo», gritó, y frente a ella, un portal iluminado comenzó a formarse, un paso hacia la liberación. En cuestión de segundos, se lanzó hacia él. El portal la llevó a una habitación inmensa donde se encontraban todos los rostros que había perdido: Laura, su hermano, su madre, y más. Cada uno la miraba con amor, pero también con miedo. Las sombras intentaban arrastrarlos, y el susurrador estaba al acecho, su risa resonando en el aire. «¿Crees que puedes liberar a todos? ¿Qué precio pagarás?». María sintió que su corazón latía frenéticamente. El susurrador no se rendiría fácilmente. «Libera a mi familia y amigos, y llévate mi vida en su lugar», exclamó. Un silencio pesado cayó sobre la sala, como si el tiempo se detuviera. «¿Acaso esa es tu respuesta?», preguntó el susurrador, sus ojos brillando con maldad. «Sí», afirmó María, su voz firme. «No los dejaré en esta oscuridad. Haré lo que sea necesario». El amuleto brilló intensamente, extendiendo su luz por toda la habitación. Las sombras gruñeron, pero estaban perdidas en su luz. Una oleada de esperanza recorrió a María mientras, a su alrededor, las almas comenzaron a elevarse, arrastradas por la luz. Sus gritos de aliento resonaban en el aire, y la unión de sus recuerdos, sus risas y sus tristezas convergió en un repentino estallido. «El amor siempre vence», gritó María, mientras la luz la envolvía por completo. Las sombras comenzaron a disolverse, como galletas en la lluvia, hasta que finalmente el susurrador lanzó un aullido lastimero. «No. Esto no puede estar sucediendo», su voz se desvaneció ante el calor que la llenaba. En un instante, María sintió una paz abrumadora. La habitación se llenó de luz, y las almas reclamadas, a quienes había querido salvar, se unieron a ella en un abrazo de amor eterno. Laura sonrió, su mirada llena de gratitud. «Lo lograste, María. Ahora estamos a salvo». La luz aumentó hasta convertirse en un estallido brillante que la transportó, llevándola a un jardín vibrante y lleno de vida. Flores de colores inimaginables florecían, y el aire estaba lleno de risas. Estaba con ellos de nuevo. María tomó una respiración profunda, llorando de alegría. La oscuridad se había ido, y nunca volvería. Con su familia a su lado, comprendió que el verdadero espíritu del amor nunca muere. Los sacrificios valieron la pena, porque ahora, juntos, podían florecer en libertad, y mientras la luz les envolvía, ella sonrió, sabiendo que, aunque la vida estaba llena de sombras, la luz del amor siempre encontraría el camino. «No es un adiós», murmuró, «es solo el inicio de nuevas historias». Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar al canal. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental.